Hola mis pastores, este video tiene como objetivo ver el nuevo procedimiento de cómo funcionaría el proceso de ascenso de pastores de probando a diácono y de diácono a presbítero. La idea, vamos a partir con el proceso desde la postulación de los pastores, y eso lo vamos a hacer a través del usuario Tribunal Eclesiástico. Entonces vamos a ingresar en el portal con el usuario Tribunal Eclesiástico. A continuación vamos a colocar la clave y vamos a ingresar a la opción donde dice ascensos. Lo primero es que vamos a agregar los datos que corresponden al obispo presidente, que se obtiene de la base de datos, presidente del Tribunal Eclesiástico, que también se obtiene de la base de datos, el secretario del Tribunal Eclesiástico, que también se obtiene de la base de datos, que en este caso el obispo presidente, mi obispo Edmundo Centeno Céspedes, pastor presidente del Tribunal Eclesiástico, pastor Néstor Vidal, y el secretario del Tribunal Eclesiástico, el pastor Jaime Rodríguez. Y el secretario de conferencia, este puede cambiar porque eventualmente el secretario es nombrado en la misma conferencia. Y en este caso el secretario es el pastor Héctor Enrique Catalán Hidalgo, de la Iglesia de Lanco, y el nombre del evento en el que se van a presentar los nuevos ascensos, que en este caso es la conferencia anual de Puente Alto 2024. Los últimos dos datos son los que se cambian, los otros datos se obtienen desde la misma base de datos. Una vez grabados esto, vamos a obtener la opción de que los registros están grabados correctamente. Vamos nuevamente a la opción de ascensos y vamos a entrar a la segunda opción, que es la solicitud de los ascensos. Y aquí en la solicitud de los ascensos tenemos dos datos que tenemos que ingresar. El primero es el que corresponde a la fecha en que se van a hacer los ascensos. En este caso vamos a usar la fecha del 13 de febrero del 2024, que es la fecha de la próxima conferencia. Entonces vamos a poner esa fecha para ver qué pastores deben ascender o deberían ascender en esa fecha a diácono o presbítero. Vamos a seleccionar los pastores diáconos primero. Entonces aquí me muestra qué pastores a esa fecha estarían cumpliendo con los requisitos básicos para la postulación, de 5 años como probando, y además que están cumpliendo 5 o más años como pastor probando. Bien, acá tenemos la posibilidad de seleccionarlos todos, como en este caso por defecto están todos seleccionados, pero podemos deseleccionar todos. Vamos a hacer un ejemplo y vamos solamente a asignar al pastor probando Fabio Andrés Espinosa Campos, y lo vamos a seleccionar y lo vamos a postular. Una vez hecha la postulación, se presiona el botón postular. Y con eso ya el pastor está postulando al grado de diácono. Si nos vamos a la grilla que me genera, me muestra que el pastor Flavio está con sus datos ya en proceso de postulación. Entonces, aquí ya comienza el proceso de postulación. El proceso de solicitud de ascenso de los pastores, tanto a diácono como a presbítero, comienza con la postulación de los pastores que cumplen con los requisitos de ascender a los distintos grados. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un pastor que está postulando o se está solicitando el ascenso a diácono, que es el pastor Fabio Espinosa, correspondiente a la iglesia de Obispo Umaña, y para ello vamos a ingresar con el jefe, la clave de usuario del jefe de sector 10, ya que el pastor Fabio Espinosa pertenece al sector 10. Y para ello vamos a ingresar con el sector 10, clave de usuario, entramos y vamos a entrar al portal, y en el portal vamos a tener la opción de ascensos. La postulación de ascensos, como el pastor Fabio Espinosa actualmente es
probando, está postulando como diácono. Entonces, aquí aparece la información del pastor Fabio Espinosa. Si hubieran más pastores que estuvieran haciéndose la solicitud para postularlos como diáconos, aparecerían en esta grilla todos los pastores del sector 10. Bien, el jefe de sector tiene su sección, que es la que vamos a ingresar acá, jefe de sector, y el pastor va a ingresar si es que cumple, bueno, están los datos identificatorios del pastor, la fecha de nombramiento del pastor, que es importante para el tema del ascenso. El pastor que es el jefe de sector en este caso es el pastor Hugo Adrián Vega Escobar. Y aquí él tiene que colocar si cumple los requisitos. Aquí se colocan las causales de por qué sí cumple los requisitos de comportamiento y participación del postulante y su esposa en las actividades del sector. Aquí se explaya el jefe de sector respecto de esa información. Y finalmente coloca el por qué resuelve que sí cumple o no cumple los requisitos para el ascenso a diácono en este caso. Se graba la información y volvemos a la grilla. En el caso del superintendente es lo mismo, se ingresa a la sección de superintendente y en este caso el superintendente es el pastor Asac Ramón Osorio Cornejo y él también va a tener que llenar los datos de que si cumple y si cumple, por qué cumple los requisitos de comportamiento ético, explayarse en esto, cumple comportamiento ético. Bueno, aquí el pastor se tiene que explayar de por qué cumple comportamiento ético. Y también el comportamiento o el crecimiento espiritual y material de la iglesia. Cumple con crecimiento material y espiritual de la iglesia. Bueno, aquí el pastor nuevamente tiene que explayarse el por qué sí cumple. Y finalmente también debe poner la evaluación de la administración. Cumple con la administración. Estamos solamente ingresando datos de ejemplo. Y finalmente se graba la información. Y registro de ascenso a día a día con un superintendente fue actualizado exitosamente. Volvemos a la grilla y después de esto el pastor va a poder imprimir la solicitud de ascenso de diácono. Este documento lo va a imprimir el pastor, ¿cierto? Con la información, en la primera hoja aparece el informe del superintendente de distrito, con todos los datos que el pastor ingresó, identificando, al pastor Fabio Espinosa, la iglesia Pudahuel Obispo Maña. Aquí aparecen los datos en el caso del superintendente, el comportamiento ético-moral, que es la frase que ingresamos, o en la oración, el crecimiento de la iglesia en aspecto espiritual y material, la evaluación de la administración del postulante sobre la... Y finalmente firma el pastor que es superintendente, en este caso el pastor Asac Osorio. Después aparece el informe del jefe de sector. Acá aparece el informe con los datos que ingresamos también previamente en el informe. Y se identifica al pastor y el informe entregado por el pastor jefe sector, que en este caso es el pastor Adrián Hugo Escobar. Bien, y después viene finalmente los datos que tienen que ver con el informe del pastor, datos que corresponden al pastor, su individualización, la individualización de la pastora también, y a quién se le envía este informe. En este caso se envía este informe de superintendente con el jefe de sector y la ficha personal del pastor. Esto es lo que se está entregando y estos dos informes se entregan en conferencia donde se van a imprimir, esto los va a imprimir el Tribunal Eclesiástico y este informe usted llegando
a la conferencia va a tener que firmarla. Bien, volviendo al tema de los ascensos, del punto de vista de los pastores, esta es la tarea que tienen que hacer previamente a la presentación del informe o la firma del informe en conferencia. Una vez que los pastores ya han ingresado todos los datos de las solicitudes de ascenso, el tribunal nuevamente va a tener que ingresar al sistema, al portal pastoral, y en la opción de ascensos nuevamente vamos a entrar a la gestión de diáconos para seguir con el ejemplo del pastor Fabio Espinosa y va a proceder a la aprobación. ¿Y en qué consiste la aprobación? En que también el pastor del tribunal o el tribunal en sí va a tener que dar sus razones por las que sí cumplen los requisitos, va a poner que el caso va a estar cerrado, va a colocar la fecha de ascenso, que en este caso vamos a colocar que, por ejemplo, que sea el 13 de febrero del 2024, y va a poner las causales por las que el pastor puede ascender. Acá el tribunal se debe explayar el por qué sí y el por qué no. Si es que existieran documentos que se pudieran asociar, ya sea informes de tesorería y todo eso, o informes del pastor o informes adicionales que quiera agregar el jefe de sector o superintendente, lo pueden hacer acá y se pueden agregar N documentos. Una vez hecho eso, se graba el informe. Y al colocar esta fecha, inmediatamente en el sistema, el pastor dejará de ser probando y pasará a ser diácono a partir de esta fecha. Es importante que cuando se esté seguro de hacer esto, es que el tribunal haga esta tarea. Otra cosa que es importante es poder ver las anotaciones del pastor. ¿En qué consisten las anotaciones? Por ejemplo, aquí aparece cuándo fue su nombramiento como pastor de Metodista Pentecostal. En este caso el pastor no tiene ninguna anotación, pero eventualmente podría tenerlas. Bueno, finalmente grabamos esto y si ustedes se fijan ahora, el pastor tiene todas sus opciones que no va a poder seguir haciendo nada con, con, con esta ficha. Así que ahí termina el proceso de ascensos de pastores a diácono o presbítero. Espero les sea útil este video y solamente agregar que para Dios es toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén.